Saludo pueblo dominicano. Saludo dominicano donde quiera que te encuentres. En cualquier lugar del planeta, en cualquier rincón del planeta donde te encuentres, sé que tu alma está aquí, clavada en el corazón de tu patria. En esta oportunidad vamos a tratar un tema que tiene gran importancia para mí. El Estado tiene un organismo, una institución entelequia, fósil, buena para nada. Bueno, sí, buena para qué, para invertir un dinero que debiera ir a los hospitales o para llevarlo, sí, a los hospitales, por ejemplo, de maternidad, que es de más utilidad, y es la Defensoría del Pueblo. Ahí tenemos ese organismo que está destinado para defender al ciudadano vulnerable de sus derechos, no importa cuáles fueren, pero está dirigido por un mojón. La Real Academia Mojón es un poste, algo que sirve para dividir, delindar, para ponerlo como base de deslinde, como para establecer fronteras. La República Dominicana tiene un adjetivo al mojón, un poquito desagradable la expresión si entramos en el detalle, pero eso es lo que es. Hay un señor, un joven, de nombre Pablo Ulloa, creo que es el defensor del pueblo. Defensor del pueblo, por Dios. Y hay otra entidad, ONG, sin fines de lucro, que es lo que se llama la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esas son dos entelequias, una del Estado y otra independiente, civil, que solamente ocupan un espacio en ¿dónde? ¿Qué sé yo? En YouTube, en Google. Vamos primero, yo le hago una sugerencia a los que me están escuchando, una propuesta. Vamos a nosotros a crear, yo estoy motivado y he conversado con algunos amigos, incluyendo abogados y otro tipo de profesionales y ciudadanos con inclinación al servicio social, de crearnos una entidad, legalizar una sociedad en defensa de las víctimas. Vamos a suponer un nombre, por decirlo. Sociedad Nacional de Protección de Víctimas, de lo que sea. Víctima, violación de una dependencia estatal contra un ciudadano, cuando un ciudadano es violentado en sus derechos, o cuando un ciudadano es víctima de negación de justicia por una autoridad del Estado. Hay muchísimas condiciones que se dan en el ser humano que lo convierten en víctimas. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos una denominada Comisión Nacional de los Derechos Humanos que sale inmediatamente a defender al victimario, sale a defender al criminal, al delincuente, y jamás mueve este dedo para defender a la víctima o a los parientes de la víctima. Jamás. Yo soy de lo que creo que que yo siempre veo la Comisión Nacional de Derechos Humanos y veo solo un individuo. No sé si hay detrás de él 10, 15, 20, 30 o 40 personas, porque se llama comisión. La comisión parece ser que está integrada por un solo individuo. Pero nada, como es una entelequia, como es una organización nada, porque no sirve para nada,
que lo que me molesta y me da risa es que de vez en cuando la Comisión de los Derechos Humanos fue a la policía, un individuo a hablar, debiera de quedarse preso ahí mismo por cómplice por omisión de la delincuencia, cómplice por omisión del criminal, cómplice por omisión del victimario. Eso debiera de hacerse con lo llamado Comisión de los Derechos Humanos en la República Dominicana. Porque si la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fuera real, se estuviera personando a las escuelas públicas para defender el derecho de los padres dominicanos que pagan sus impuestos y el Estado le niega un cupo para que ese niño estudie en una escuela pública porque se lo entregan a un ilegal. Eso es violación de del derecho humano del dominicano. ¿Por qué en Haití le están violando las autoridades le están violando los derechos a sus ciudadanos y le niegan la educación, las autoridades? ¿Me equivoco? ¿Estoy equivocado? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos debiera ir a los hospitales y cuando se dé cuenta de que se le está negando la atención médica a una dominicana, inmediatamente hacer un levantamiento y acusar al gobierno dominicano por violación a la Constitución de la República y a los derechos humanos de esa parturienta. Cuando hagan esto, ustedes tienen moral. Ahí hay un señor que tiene la cana así como yo. Para mí es un payaso. Donde quiera llega de los derechos humanos. Si yo fuera un incumbente y llega ese tipo y me invoca ese principio, cuando lo mando a trancar. No, sí, de verdad. Y si no lo puedo mandar a trancar, le doy la espalda y no hablamos. No invierto mi tiempo con cosas así. Esa Comisión Nacional de Derechos Humanos, por suerte que el Estado, creo, nosotros no tenemos que darle un centavo. Eso es él que anda por ahí haciendo el papel de filántropo de Madre Teresa o de San Francisco de Asís. Porque es una ONG o sin fines de lucro. En vista, vuelvo y le digo, yo estoy en capacidad de integrar y dar contacto, contactar a personas que de inclinación de ayuda social, que les guste el aporte a la sociedad, aportar algo por el bien común, para crear una entidad más o menos que sea Sociedad Nacional de Protección de Víctimas. Porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos es una entelequia, eso es un nombre, eso no sirve. Ella es lo que es Comisión Nacional de los Derechos del Delincuente. Necesitamos una Comisión Nacional del Derecho de la Víctima y del hombre honesto, del ciudadano honesto y trabajador y laborioso que aporta a la sociedad. Eso es en relación, y me tomo un poco de agua. Esto es en relación a la Comisión Nacional de los Derechos del Delincuente, de los derechos humanos. Ahora vamos a hablar de este organismo denominado Defensoría del Pueblo. No hemos visto al defensor del pueblo yendo a las escuelas o del Ministerio de Educación a exigirle que no permita que un niño dominicano se quede fuera de las aulas, que no recibe el pan de la enseñanza, porque ese cupo lo tiene un ilegal. Aparte de que es una violación de un derecho universal, es también violación a un derecho constitucional de ese niño y del padre de ese niño que paga los impuestos, de los padres. Todavía no hemos visto a Pablo Ulloa, el director o qué sé yo de la Defensoría del Pueblo, ir a un hospital o ir allí y sentarse con el ministro de Salud Pública y exigirle que se atiendan a todas las parturientes, a todos los dominicanos VIP y no a los ilegales, porque es una carga financiera para el país, porque es con el dinero mío y es con el dinero de toda la población dominicana que se está manteniendo y sosteniendo la salud de un casi, bueno, yo creo que casi más del 15% del presupuesto de salud está destinado para los ilegales.
Eso es violación a los derechos humanos. Eso es violación a la Constitución de la República. Eso es violación a las leyes universales. Señor Mojón Pablo Ulloa, yo estoy hablando de Mojón porque son de estas personas que están fijas, son inertes, que no se mueven para hacer nada. Me estoy refiriendo a ese tipo de mojón. No me estoy refiriendo al mojón coprolalia, ¿no? No. Estoy hablando de un mojón de estos que se ponen así, se fijan. Eso es lo que es el Pablo Ulloa ese. Cuando usted, para lo que sí tuvo tiempo, el defensor del pueblo, fue para ir a acusar de violación a los derechos de los haitianos y acusar de que se le estaban violando los derechos. Aquí se violan más los derechos de los dominicanos que de los haitianos. Además, señor Pablo Ulloa, por primera vez en los últimos 30 años, la Dirección de Migración, cumpliendo con un mandato constitucional, estaba cumpliendo con su deber, cumpliendo con un mandato constitucional, y usted fue a acusarlo de que estaba violando los derechos de los ilegales, de los enemigos del pueblo dominicano. Usted lo que es un farsante, usted es una farsa. Usted lo que se llama un tupé grande, señor. Esto es lo que se llama un mojón grande y de buen tamaño. Pero para colmo de males, yo le estoy pagando a ese hombre. Con mis impuestos le están pagando a ese mojón. Al Pablo Ulloa ese. Ya le dije lo que es un mojón, ¿eh? Fijo ahí. Ay, Dios. Pues bien, como no tenemos defensor del pueblo, aunque se invierte un dinero en esa entelequia, como no existe en el país comisión de los derechos humanos, sino comisión de los derechos de los delincuentes, que no tienen derecho como seres humanos, pero no que se levante una organización o como la Defensor del Pueblo para defender a los enemigos del país. Los defensores del pueblo, sin embargo, no hemos visto en ninguna parte. Y usted sabe las situaciones y violaciones que hay aquí. Violación al trabajador. Violación del trabajo, el 80-20, señor defensor del pueblo. El 80-20 no se cumple. Yo conozco un negocio de unos chinos por aquí que tienen como 50 empleados. Y lo que tenían hasta hace un tiempo eran como 40 haitianos, 2 dominicanos y los otros chinos. Porque vienen de donde vengan, y a los dominicanos las empresas extranjeras no lo quieren poner a trabajar ni siquiera de guardianes. ¿Por qué? Porque saben que en este país no hay autoridad, que las autoridades no defienden a su pueblo, a su país, que lo único que vienen es a saquear. Entonces, señor defensor del pueblo, usted lo que dirige es una entelequia, una basofia. Eso es lo que se llama una dirección nada. Usted no dirige nada. Usted es nada. No como ser humano. Usted como ser humano es importante. Pero usted no tiene ninguna función de nada. Eso no sirve. En la mano suya no sirve. Yo no sé si en la mano mía sirviera. Si sirviera en la mano mía hubiera cada rato una situación. Porque yo no tendría moral para salir por ahí a decir que yo soy defensor del pueblo cuando hay un pueblo que necesita de que se respeten sus derechos constitucionales, sus derechos civiles muchas veces, su derecho. Aquí hay negación de justicia por toda parte para el que no tiene dinero, para el que no tiene apellido. Vamos, pónganme en sus comentarios los que estén dispuestos a formar una entidad, puede ser con cualquier nombre, una sociedad nacional de protección de la víctima o protección de víctimas, o de protección de ciudadanos en vulneración. El caso es que le buscamos un nombre a una entidad viable, real, efectiva, que accione, que defienda los intereses del ciudadano, que no lo hay. La Defensoría del Pueblo es una basofia, eso no sirve. Ese es un dinero que se pierde. A ese muchacho al Pablo Ulloa, debieron darle cualquier empleo si lo querían emplear en cualquier lugar de eso. Eso no sirve. Por lo menos él no tiene la dignidad y el coraje
para defender a nadie. Es lo que defiende su salario. Pues bien, los que estén, con los que le interese, por ejemplo, para terminar, ustedes han visto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuando cegan la vida de un policía sirviendo a la patria. No. Ustedes han visto a la Comisión de los Derechos Humanos cuando hay una familia que ha sido malograda por un delincuente y hay negación de justicia para esa víctima. Usted ha visto a la Comisión de los Derechos Humanos ir a ver en qué pueden asistirle a los parientes de la víctima que ya se fue o de la víctima que está aquí. No, los que andan desesperadamente buscando al delincuente para protegerlo, para abrigarlo, para acogerlo en su santo seno. Eso es lo que se llama una complicidad con el delito en nombre de la Comisión de los Derechos Humanos. Vaya pendejada esa. Vaya pendejada esa. Quienes estén dispuestos me hagan comentarios. Vamos a formar una entidad con representantes en toda la provincia. Yo me presto para eso. Y busco más personas que se animen. Porque ya lo he estado conversando con unos cuantos amigos ciudadanos. Para que por fin haya una verdadera entidad. Y también le hacemos un llamado a la antigua orden dominicana para que se integre unos cuantos miembros de ellas, que nos integremos en esto, que lo dirija cualquiera. Yo soy un soldado, yo trabajo sin cargo, pero estoy dando la idea. Quiero que me hagan algunos comentarios de personas que estén dispuestas a que hagamos esta obra social por el bien de nuestra sociedad. Véase, vuelvo y repito, no tenemos defensor del pueblo, tampoco tenemos ninguna organización de los derechos humanos para las víctimas y ciudadanos vulnerables en situación de vulnerabilidad. Le agradezco infinitamente su atención. Denle like, hagan comentarios si tiene mérito y por favor suscríbanse, por Dios. Le queremos mucho. Dios lo bendice.